La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia. Saludos cordiales, estimados que nos sintonizan a través de este programa La Voz de tus Derechos, programa que, como ustedes saben, busca poner en agenda pública las diferentes temáticas sobre vulneración de derechos y siempre relacionándonos con el impacto del COVID-19 en estos. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Mildred Larisa Mejía. Recordarles siempre las medidas de bioseguridad y comentar que este programa está siendo desarrollado en el marco del proyecto de exigibilidad y defensa de derechos humanos en el contexto de la emergencia por COVID-19. Está siendo financiado por Unión Europea, implementado por Diaconía de Suecia, Coalición contra la Impunidad y ASONOG. El día de hoy consideramos propicio abordar un tema que se titula el impacto del COVID-19 sobre la salud mental. Es posible, sin duda alguna, que la pandemia haya generado en nosotros diferentes tipos de emociones o situaciones en el 2020, en manera que tuvimos que transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de socializar, nuestra manera de adaptarnos a un nuevo estilo y condición de vida. Yo considero mencionar algo muy importante, el hecho de que la pandemia trajo consigo un cambio de contexto en todas las áreas, en todas las esferas, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito económico, que sin duda alguna repercutió en nuestra salud, no solamente física, sino también en nuestra salud mental. El hecho de que nosotros nos preocupáramos sobre qué iba a pasar, qué era lo que estaba pasando a nuestro alrededor al inicio, en ese periodo donde nos informaron que estábamos atravesando un virus llamado COVID-19, cómo esto alertó nuestros sistemas, cómo esto nos preocupó sobre qué iba a pasar con nuestros trabajos, qué iba a pasar con nuestras familias, qué iba a pasar con nuestro entorno, cómo nosotros teníamos que adaptarnos a este proceso tan cambiante. Pero para discutir este tema hemos invitado a don Héctor Vargas, licenciado en Psicología con orientación humanista. Bienvenido, don Héctor. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y como siempre poder compartir y pues de alguna u otra manera tirar ideas, tirar tips sobre lo que es nuestra salud mental. Gracias, don Héctor. Hoy sabemos que el impacto del COVID-19 sobre nosotros las personas quizá ha disminuido un poco en comparación del año 2020, ¿verdad? Como le mencionaba al inicio, el impacto que generó al inicio sin saber qué era lo que estaba pasando, cómo nos teníamos que adaptar, qué era lo que teníamos que hacer, cómo nos teníamos que proteger, ha disminuido en comparación con este año 2022. No podemos olvidar que el virus sigue existiendo, tenemos que convivir con él hasta el momento, que sí han habido nuevas medidas adoptadas para poder cuidarnos y protegernos, pero bueno, me gustaría que usted, quien es el especialista en este tema de la salud mental, nos pueda abordar una serie de preguntas. De manera directa, don Héctor, ¿cómo la pandemia COVID-19 ha sido un factor determinante que afecta nuestro bienestar mental? Bueno, de hecho, como seres humanos, y todo el mundo lo sabemos, el estrés, el miedo, la preocupación es algo cotidiano. Es muy difícil encontrarnos una persona, ya hablemos de una persona activa, ya sea en estudios o ya sea en trabajo, que no sufre estrés. El estrés es bueno, o sea, eso hay que aclararlo, el estrés es bueno. Por eso está usted acá y por eso estoy yo acá. Por eso nos preparamos para hacer esto. Pero hay un estrés que no es bueno, se le conoce como el distrés. Este estrés ya viene a repercutir y con esto de la pandemia ya usted mencionó los ámbitos y si solo nos enfocamos en el económico, eso repercutió en la salud mental de una manera increíble, pero increíble. Mire, los casos de violencia doméstica se dispararon y se dispararon precisamente por algunos factores. Uno de ellos es el económico.
El siguiente, el hacinamiento. Tal vez la palabra no es hacinamiento, sino que el estar encerrado, porque hay casas que son grandes, las pequeñas, pero hay un estudio que se ejecutó en San Pedro Sula hace unos 5 o 6 años, en que los indicadores de violencia, uno de ellos era el hacinamiento precisamente. El estar mucha gente encerrada tiende a violentarse, entonces se dispara la violencia social. Curioso, pero es que es de puntualizar. Claro, esta etapa ya pasó, ya hoy pues salimos y obviamente ciertas repercusiones han quedado en cada uno de nosotros. El hecho de que estuviésemos encerrados tanto tiempo, que generó en algunos, se llama síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña me da miedo salir. Obviamente no todo mundo, claro está, son pocos. En una de mis clases estábamos hablando al respecto de los sesgos cognitivos y tocamos el síndrome de la cabaña generado por la cuestión del COVID, y una de las estudiantes confesaba que su tío, tenía un tío que no quería salir de casa y no podían sacarlo de casa. Ese síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es haciendo alusión a una cabaña, estoy encerrado. Como ve, las repercusiones en cuanto a bienestar mental son amplias. No hablemos de ansiedad, de depresiones, de duelos mal elaborados. El hecho de que mi familiar falleció y fue llevado directamente al cementerio y no hubo una despedida, porque estas despedidas ayudan para la elaboración del duelo. Nosotros elaboramos el duelo en cuanto a pérdida de familiares, de seres queridos, de forma natural. Buscamos la forma como irlo elaborando. Dentro de la sociedad acostumbra el velorio. Ese es parte de una elaboración de duelo. El ir al cementerio, el decir adiós, ese es parte de una elaboración de duelo. Dentro de algunas iglesias pues hay un novenario, ese es parte de una elaboración de duelo. Mientras que aquí quedó cortado esa parte esencial, el decirle adiós. Hasta este momento no sabemos, porque en esto sí no hay estudios. Honduras tuvo muy pocos para estadísticas, y las que tenemos pues no son tan confiables, lastimosamente. Las pocas que se logran hacer, no sabemos cuántos duelos mal elaborados, personas sufriendo internamente, andan en la calle. Es mucho lo que esto nos afectó en cuanto a nuestro bienestar mental, que, dicho sea de paso, desde antes no es que fuésemos una piedra de Gibraltar, así como en Honduras, pues lastimosamente hay algo que sucede en muchos de nosotros que se llama indefensión aprendida. Aprendimos a estar indefensos. Nuestros gobiernos nos enseñaron no se puede hacer nada. Gritan, sigan gritando, pero no se puede hacer nada. El COVID vino a aunar esto. La indefensión que teníamos antes, aunada a lo del COVID, acrecentó, potenció esa indefensión. Esto viene a repercutir, repito nuevamente, en cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Y hablo de estos dos porque son los más comunes. De ahí podemos hablar de estrés postraumático, pero hablemos mejor. Yo siento que aquí donde hay que hacer un mayor hincapié es en la ansiedad y en la depresión. Ok, gracias por aclararnos esos puntos importantes y darnos a conocer cómo de cierta manera el COVID vino a afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro pensar. Cómo la información errónea que al inicio, don Héctor, se recibió en esta pandemia afectó
o cómo provocó un desequilibrio emocional, porque si bien es cierto al inicio lo que mencionaba, no sabíamos qué estaba pasando, si era un virus con el que podíamos convivir, si había algún tratamiento para este virus, cómo esa información errónea provocó un desequilibrio emocional. No quiero utilizar mucho lenguaje técnico, pero hay algo que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es usted cree algo y la lectura, libros, algo que ve por televisión o videos, cualquier tipo de información usted la escoge que vaya de acorde a que respalde lo que usted ya cree. Ahora bien, lo que usted nos lo está planteando ahorita, hubo mucha desinformación, la gente necesitaba creer en algo. Nosotros buscamos creer en algo, hablando estrictamente del COVID. Y aquí donde entraron una serie de falsas noticias. Vaya, por ponerle un ejemplo, la vacuna. No, que le ponen un chip. Todavía hay personas que defienden eso. Por el hecho de que no sabíamos en qué estábamos parados. Vaya, si se hace una pregunta, que se pudiese hacer una pregunta a las personas que nos están viendo. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la vacuna de la polio, por ejemplo? Nadie va a decir, no, que eso son cuestiones de los Estados Unidos, que el nuevo orden, no. Porque hay insuficiente información a estas alturas. Con lo del COVID, no. Entonces, parte de que no creo en las medidas de bioseguridad, no creo en las vacunas, es precisamente porque, como esto entró así de repente, nos agarró mal informados y nosotros somos el país que, uno, menos lee y dos, no se preocupan por darnos información fidedigna. Entonces se quedó un montón de personas creyendo lo que quieren creer, peleando, porque como también lo que repercute este sesgo de confirmación es que yo defiendo mis creencias a pie juntillas y si es necesaria la violencia, es necesaria. Entonces hay discusiones que sí, que vos te vas a vacunar y te vas a morir, te van a andar acá, qué sé yo. Entonces ha afectado esto definitivamente siento más que yo, en la incredulidad y en falsa información que todavía anda, lastimosamente, todavía anda ahí de lugar en lugar, de persona en persona. Me gustaría hacerle una pregunta clave, don Héctor. Es el hecho de que este virus vino, ya lo mencionaba usted al inicio, a insertarnos en nuestros hogares, separarnos, dejar de socializar con las demás personas. Y vemos como el personal de primera línea, por ejemplo, médicos, enfermeras, qué sé yo, incluso policía, bomberos, cómo poder manejar el hecho de que ellos se vieron aún más discriminados, aún más alejados, aún más, sí, esa sería la palabra, discriminados. ¿Cómo se puede manejar o evitar el estigma y la discriminación? Creo que eso está unado a la pregunta anterior, el hecho de la información. Lastimosamente, nosotros como seres humanos tendemos a hacer discriminaciones, tendemos a hacer prejuiciosos, digo lastimosamente, y máxime si hay algo que desconocemos, entonces este personal que estaba al frente, médicos, enfermeras, había otro personal, pero como este no era publicitado, entonces la atención de ciertas personas se iba precisamente en las enfermeras, por ejemplo. Había un lugar aquí en la entrada, una colonia, según me contaban, cuando la enfermera llegaba, todo el mundo corría a esconderse, como que iba regando así el virus. Ahora, ¿cómo repercute esto en el estado emocional de la enfermera? Vamos así. Pues, pero la pregunta dirigida es, ¿qué deberíamos de hacer? Informarnos a lo que es el virus realmente, cómo se contagia realmente. Fíjense, me recuerdo
cuando inició, si mal no recuerdo, creo que fue en 1981 cuando hubo el primer caso de VIH en Honduras, que fue en Progreso precisamente. Las personas que estaban contagiadas era un paria, no había ni que tocarlos, ni hablarlos. Fue increíble lo que se llegó ya cuando los casos vinieron acá a Santa Rosa, por consiguiente, porque creíamos que se contagiaba con solo que estrechar la mano, por ejemplo. Lo mismo caemos ahorita con lo del COVID. La desinformación y la falta de información, que son dos cosas diferentes, nos ha llevado a discriminar a las personas que han estado en primera línea. Hemos visto médicos llorar. Al inicio, precisamente este fue un español, pidiendo a las personas que se cuidaran y derramó lágrimas en el video que él subió. Estas personas que estaban al frente, ver mucha gente morir. Voy a hablar aquí de Santa Rosa de Copán. Aquí nos conocemos. Médicos que miraban morir a conocidos. Esto de alguna u otra forma repercute. Algunos tienen unas herramientas de afrontamiento, no quiero decir muy buenas, diferentes. Porque si digo muy buenas, pareciera como que las otras son malas, y no es eso. Las personalidades son diferentes. Entonces hay unos médicos y enfermeras y otro personal que la afrontaban muy bien. O tal vez no muy bien, sino que soportable. Otros no. Incluso aquí voy a evitar decir nombres, pero en cierta institución de salud, muchas personas no querían ya seguir trabajando. Y hablo de esto de primera línea, precisamente por eso, porque muchas personas fallecían. Entonces nos llamaron, yo recibí la llamada, ¿qué se podía hacer para que siguiesen ahí? Vuelvo, digo y repito, aunado a esto, a la discriminación que algunos podían hacerle, este personal sufrió mucho en ese sentido. De una u otra forma lograron afrontarlo, espero yo. De ahí nosotros, que nos toca como población, leer, buscar cuestiones fidedignas. Si alguien dice, no, que esto viene de los ovnis, y que no, entonces obviamente no es. Algo que venga respaldado por alguna institución científica. Gracias, don Héctor. Me gustaría también, usted mencionaba un punto importante, el hecho de cómo el gobierno juega, nuestro gobierno central, gobierno local, los diferentes poderes del Estado, quieras o no, juegan un rol fundamental dentro de nuestra sociedad. El hecho de cómo ellos, desde sus posturas, desde sus direcciones, cómo pueden generar cambios dentro de nuestra sociedad referente a cualquier temática, incluso COVID-19. Me gustaría saber su opinión si considera que se puede minimizar las consecuencias de la pandemia promoviendo tanto políticas y mecanismos para proteger la salud mental. Dijo algo, es muy interesante, una palabra que utilizó. Pueden. O sea, ¿qué es lo que pueden hacer? Muchas cosas. La cuestión es que no quieren. No quiero ser aquí muy radical en ese sentido, pero hasta el momento, pues, que yo recuerde, y hablo tal vez del 81, cuando los militares entregaron el poder a los civiles, hasta el momento, no he vivido que a la salud mental se le dé importancia. No se le dé importancia. Dentro del presupuesto de salud, que es poco, dentro de ese presupuesto, el presupuesto que va para salud mental es muy poco y generalmente se queda en los hospitales psiquiátricos. ¿Que es necesario? Sí. ¿Y pasan necesidades? Claro que sí, pero hay que ampliarlo. Lo que desconocemos es la conexión entre cuerpo y mente. Que eso es innegable. El hecho de que mi mente repercute en mi cuerpo. Vaya, si usted está muy preocupada, Mildred,
una preocupación tremenda. Ay, aquí generalmente me duele el estómago. Y si esa preocupación se vuelve crónica, puede terminar con una gastritis. Pero no solo estamos hablando de eso. Estamos hablando de enfermedades que van hasta pulmonares, artritis. Incluso vi un caso, porque eso yo lo atendí, de convulsiones. Y era generado mentalmente. ¿Que convulsionaba? Claro que sí, convulsionaba. Pero es el estado mental al cuerpo, al soma. Por eso se llama enfermedades psicosomáticas. Y no se le da la suficiente importancia dentro del ámbito de gobierno. Entonces, Mildred, ¿qué se pueden hacer? Tantas cosas. Aquí la pregunta sería, quieran hacerlo, o sea, exigir que se haga esto. Vamos, como le digo, doy clases en la universidad, y cuando las alumnas van a hacer su práctica, la escuela lo que le piden, quédense. Hubo una que le pidieron que se quedara y entre los padres de familia le iban a pagar el sueldo. Un país pobre, ¿cómo le van a pagar el sueldo? Estuvieron ahí que a veces le daba tato, a veces le daba tato, pero le daban. Obviamente ella consiguió trabajo en otro lado. Pero la necesidad grita. Esa necesidad está ahí. Que quiera el gobierno. Los gobiernos, porque los gobiernos que quieran hacer eso, pero no lo entienden y no quieren hacerlo hasta que nosotros pues exijamos que la salud mental es tan importante como el cuerpo, porque van unidas. Entonces posiblemente esto va a cambiar. Sí, sin duda alguna, el hecho de que no se conecte o no se reconozca la conectividad que tiene el cuerpo con la salud también mental es preocupante, porque somos un ser integral donde tenemos que tener un equilibrio, como ya usted lo mencionaba. Pero para eso me gustaría también, don Héctor, que usted nos diera algunas medidas para el autocuidado. Nosotros somos los principales encargados de cuidar de nuestro cuerpo, nuestro ser, de poder, porque nosotros somos quienes habitamos en él, por así decirlo, ¿verdad? Entonces nos gustaría conocer algunas medidas para el autocuidado. Una de ellas, que precisamente, y disculpe que bajo la mirada, pero estaba acordando de una persona X con la cual estuvimos esta semana. Imagínese recomendarle a alguien que ría, cuando para algunos de nosotros esto es muy natural, pero hay personas que les cuesta reír. Sabe que eso es muy bueno para su salud. El reír, el gozar, el disfrutar, el dar gracias por aquella tortillita tostada que se comió hoy, con aquel quesito, el ser agradecido por lo que tengo, es parte de la salud mental. El descansar, el ocio, el disfrutar, el divertirse, obviamente dejando por un lado lo que es la comida sana. Y sabe que, Mildred, y los que nos escuchan, el ejercicio, un ejercicio que le guste a usted. Fíjese que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer ejercicio, como ve, yo soy una persona gorda, voy a hacer ejercicio y después que hasta menos panza me miro, pero es los neurotransmisores en mi cerebro, entre ellos pues está la dopamina, que se genera con el ejercicio, y eso mi estado de ánimo lo mejora. Entonces yo llego a casa ya con mayor ánimo. El ejercicio, diversión, reírse, aparte de comer sanamente y dar gracias. Gracias, don Héctor. Definitivamente son tips que deberíamos de poner en práctica cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, ser agradecidos con lo mucho o poco que podamos tener. Perdón si le interrumpo, se me olvidó algo que siento que es muy importante, el autoconocimiento. Usted debe de conocerse. Es decir, qué es lo que pasa ahí en mi interior, en mi estado emocional. Debe tener ese autoconocimiento, ese autoanálisis. ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Esto que hice realmente fue bueno o no fue bueno el reaccionar así? Y si reaccioné, tal vez hay una reacción desproporcionada, hablemos de algún enojo, por ejemplo. ¿Por qué razón me enojó tanto? ¿Fue realmente esto o es algo que vengo cargando atrás?
el autoanálisis, autoconocimiento. Esto se conoce como introspección. Y para generarnos un insight, el insight es, ya me traigo algo, ok, voy a hacer esto. Porque debemos conocernos también. Muy bien, gracias por ese tip, don Héctor. El hecho de conocer, saber qué nos gusta, qué es lo que más disfrutamos hacer. Ya usted mencionaba el ejercicio. Qué es lo que más le duele emocionalmente y qué es lo que más le genera alegría emocionalmente. Gracias, don Héctor. Ya para despedirnos de manera rápida, porque el tiempo es corto, nos gustaría pues seguir abordando este tema que sin duda alguna nos enriquece y nos despierta un tipo de curiosidad de poder seguir conociendo sobre este tipo de análisis. ¿Cuál es su recomendación de manera rápida o el mensaje para las personas que nos escuchan y nos miran a través de estos medios? Bueno, hoy los medios de comunicación llegan a lugares donde antes no llegaban, dice con esto las redes sociales, internet, entonces llega mucho más allá. Aparte de todo lo que hemos dicho, porque no voy a volver a ser repetitivo. 1, orar. ¿Y sabe qué? Vamos a decir, ya empezó a hablar. No, orar. Le voy a mencionar un estudio de la Universidad de Massachusetts, y aquí lo anoté, y el de West Virginia, y tengo aquí incluso los 2 científicos que llevaron a cabo esos estudios. Llegaron a la conclusión que la oración mejora el estado mental y físico de las personas. Si no me creen, busquen el estudio, está en las páginas de la APA, en la división 36 precisamente. Este estudio que me pareció a mí muy interesante. Buscar de Dios, aprender a encontrar paz en medio de la tormenta. Esa sería, aparte de todo lo demás que hemos dicho. Claro, muchísimas gracias, don Héctor, por su participación en este programa y brindarnos una perspectiva mucho más amplia sobre este tema. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su fiel sintonía en nuestro programa La Voz de tus Derechos. Recordar que proteger está en nuestras manos y también hacer énfasis que este programa está siendo desarrollado en el proyecto de exigibilidad y defensa de derechos humanos en el contexto de la emergencia por COVID-19, proyecto implementado por Diaconía, ASONOG, Coalición contra la Impunidad, y financiado por Unión Europea. La Voz de tus Derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia.